Saludo, amigo secretario, compañeros diputados, diputadas, al pueblo de México. El sismo del 7 de septiembre en Pijijiapan, Chiapas, y el sismo del 19 de septiembre en Raboso, Puebla, así como las recientes tormentas tropicales Norma y Lidia en Baja California Sur, Max en las costas de Guerrero, Franklin y Katia en Veracruz, entre otras muchas más, que han afectado el territorio nacional en fechas recientes, han dejado en evidencia que nuestro país se encuentra expuesto a una gran variedad de desastres naturales que representan riesgos significativos para la población, la infraestructura pública y las finanzas del país. Que sucedan estos fenómenos naturales y sus consecuencias están fuera de nuestro alcance o voluntad, y debemos reconocer que, dada la posición geográfica de México y nuestra diversidad de climas, México se encuentra en una zona de riesgos significativos. Recientemente, señor secretario, usted ha comentado públicamente que algo que sí está al alcance de la política pública implementada por la Secretaría de Hacienda a su cargo es que para atender las consecuencias de los desastres naturales en la población, el Gobierno federal cuenta con el Fondo Nacional de Desastres Naturales, mejor conocido como FONDEN, creado en 1996, que tiene como finalidad proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para proteger la vida y la salud de la población civil y canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructura federal, estatal y municipal afectada por fenómenos naturales. Lo anterior con el fin de superar la emergencia lo más rápidamente posible, proteger el patrimonio de los mexicanos y restituir la vida normal de las personas. El FONDEN se enfoca en la asistencia a la población durante las emergencias: alimento, vestido, albergue temporal, agua potable, medicamentos, y en la reconstrucción de la infraestructura hidráulica, carretera hospitalaria, educativa y vivienda en situación de pobreza patrimonial. Dada su relevancia como mecanismo presupuestal, tiene como objetivo asegurar que a través de los recursos depositados en este fondo, el Gobierno federal pueda contener el impacto fiscal derivado de las erogaciones del gasto corriente, que serían necesarias realizar para restituir la infraestructura dañada. Asimismo, se cuenta con mecanismos de protección adicionales que se encargan de inyectar dinero al patrimonio del fideicomiso FONDEN cuando suceden eventos de grandes daños y magnitudes. Año con año los diputados nos encargamos de asignar recursos a través del proyecto de egresos de la Federación para dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que en el PEF deberá incluirse una asignación para el FONDEN, de tal forma que sumando a las disponibilidades existentes en sus reservas no sean inferiores a una cantidad equivalente al 0.4% del gasto programable. En este sentido, señor secretario, ante los desastres naturales que han afectado recientemente a nuestra población, escuelas, carreteras, viviendas, hospitales, hago las siguientes interrogantes. ¿México y sus finanzas públicas se encuentran preparadas para desplegar los recursos necesarios para respaldar a la población afectada? ¿Cuál es el estatus actual de despliegue de recursos presupuestarios disponibles en FONDEN para comenzar con la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada por los dos sismos que afectaron a nuestro país? La cobertura de sismos, que incluye el bono catastrófico, ¿se activará para cubrir los daños de ambos sismos? Concluya, diputado. ¿Cuáles son las acciones que está realizando la Secretaría que usted encabeza en ayuda a la población en desgracia y, en particular, cómo está apoyando la banca de desarrollo a la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas? ¿Cuánto? Efectivamente se dio cumplimiento a lo que mandataba la ley. La ley pretende que el FONDEN tenga permanentemente cierto saldo de recursos. La ley también prevé que se puedan alimentar esos recursos con reconducción dentro del mismo ejercicio o con recursos adicionales en el propio proceso de análisis presupuestal. Al 3 de octubre de 2017, el FONDEN contaba con 8.443.1 miles de millones de pesos. Teníamos acceso a una cobertura de exceso de pérdida de 5,000 millones de pesos, y estaremos atentos
en los siguientes días, el 12 de octubre, de si se cumplen o no las características que cubrimos en el bono catastrófico y, de ser el caso, contaríamos con 150 millones de dólares adicionales. Pedimos además para el presupuesto 2016 6.644 millones de pesos. Eso quiere decir que el Fonden ha contado con suficiencia para atender la emergencia, que tiene y cuenta con recursos para empezar el proceso de reconstrucción, pero que habrá de requerir recursos adicionales para concluirlo y llevarlo a buen fin. El fondo de contingencia fue útil para la atención de la emergencia y se han venido aprobando ya techos de gasto de los apoyos parciales inmediatos para que la reconstrucción empiece. Esta reconstrucción se dará en los temas de cultura, educativo, en la infraestructura hidráulica, en los monumentos que se consideran patrimonio histórico. Hoy ya se están desplegando la reconstrucción en cada uno de estos rubros y se está desplegando también el apoyo para el beneficiario en materia de vivienda. La lógica del Fonden, la forma como opera, es como un fondo pagador, es un fideicomiso que con toda transparencia asigna el recurso directamente al proveedor que se está encargando de hacer la reconstrucción de la infraestructura particular. Va, por lo tanto, el recurso del fondo a quien está reconstruyendo la escuela, del fondo a quien está reconstruyendo la carretera, del fondo a quien está recuperando nuestro patrimonio histórico. En esa misma lógica se diseñó un esquema para involucrar a los beneficiarios en la reconstrucción de la vivienda y se diseñaron un menú de 6 alternativas, de 6 apoyos diferentes, en la misma lógica de que el fondo le haga llegar el recurso directamente al beneficiario. Un apoyo a quien tuvo en su vivienda una pérdida parcial. Un apoyo igualmente a quien tuvo en su vivienda una pérdida total. Reconociendo que uno y otro podrían no ser suficientes, se diseñó un paquete de crédito desde la banca de desarrollo para apoyar con un crédito quirografario a quien requiriera para la reconstrucción de mayores recursos. Este crédito quirografario es de hasta 100,000 pesos con una tasa de interés del 7% a 10 años. E insisto, como su nombre lo señala, es un crédito a la firma, es un crédito que no implica una garantía adicional. Se construyó en adición 3 elementos adicionales para apoyar la reconstrucción vinculada con vivienda. Un fondo de adquisición de viviendas que se habrá de desplegar con el gobierno de la Ciudad de México, en donde el fondo en el que habrán de depositarse recursos federales y recursos de la ciudad pagarán el capital vinculado con un crédito hipotecario y el beneficiario tendrá que hacer frente solamente a los intereses. Esto por un crédito de hasta 2 millones de pesos. Adicionalmente, y en la misma lógica, también con la hipotecaria federal y también con erogaciones presupuestales, se le dará un crédito a quien tenga que reestructurar su edificio. Igualmente, quien lo haga, quien acceda a este programa, tendrá que hacer frente solamente a los intereses y no tendrá que pagar el capital. Finalmente, en el caso de la reconstrucción, habrán apoyos de la banca de desarrollo para financiar a los constructores con créditos en condiciones preferenciales y a largo plazo. En el caso de estos últimos 3 programas, el monto a desplegar al amparo de los apoyos y de los créditos será de más de 6,000 millones de pesos. Al día de hoy y a partir del lunes, muchos cientos de beneficiarios están recibiendo el apoyo en su domicilio. Lo están recibiendo al tiempo que suscriben un contrato que apertura una cuenta de ahorro en Bansefi. Lo están recibiendo en una tarjeta que pueden utilizar como medio de pago. Lo están recibiendo de forma transparente, dando fe de la entrega y comprometiéndose a utilizar los recursos en la reconstrucción. Además de todo el esfuerzo fiscal, ha habido un gran despliegue de solidaridad del sector privado, que están ejerciendo sus propios recursos al amparo de figuras de donatarias que para efecto establecieron. Estamos buscando buena coordinación, pero no está interviniendo el gobierno en el ejercicio de los recursos que están aportando los privados.
como tampoco participa el gobierno en el ejercicio de los muchos donativos que se han hecho a diferentes donatarias. Se ha preguntado, por ejemplo, cuál fue el destino de lo que comprometió Coca-Cola, Google, Facebook, Apple, Uber o Samsung. En todos los casos, esos donativos se hicieron a la Cruz Roja, y es la Cruz Roja quien en sus obligaciones de transparencia habrá de reportar sobre su uso. Walmart, Ford, PepsiCo y Grupo Carso hicieron aportaciones a sus propias fundaciones, y de ellas estas fundaciones habrán de rendir cuenta. Algunas otras celebridades, como Katy Perry o Lady Gaga, donaron a organizaciones de la sociedad civil, a la Cruz Roja o a la UNICEF. Esto es, el gobierno federal no ha recibido un solo peso de donativos del sector privado. Cada peso que se donó se hizo al amparo y en el patrimonio de donatarias autorizadas, y son ellas quienes sobre esos recursos rinden cuentas. La movilización de recursos privados ha sido importante y queremos desplegarnos en coordinación y en sincronía. Y de cada peso que ejerzamos en materia presupuestal, habremos de rendir cuentas transparentes para acreditar que todos, absolutamente todos, llegaron a los beneficiarios. Estamos conscientes de que las labores de rescate y remoción de escombros se atienden en esta primera etapa de urgencia e inmediatez. Sin embargo, es importante saber que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que usted encabeza, se está gestando una estrategia integral para atender las necesidades que nuestro país demanda en una segunda etapa. Esto es, la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura afectada. Por una parte, estamos conscientes de los alcances de la banca de desarrollo ante situaciones de emergencia que enfrenta nuestro país. Es por ello que consideramos a la banca de desarrollo como un importante brazo financiero y estratégico para la reconstrucción de los estados que se encuentran ya en una situación de desastre natural. Para evitar la situación económica que se ha visto realmente afectada e impulsar actividades que apoyen a los ciudadanos para recuperar en medida de lo posible sus labores y empleos, reconocemos el esfuerzo de la Secretaría de la Sociedad Hipotecaria Federal en la reconstrucción de viviendas, la importancia de Banobras en las obras de infraestructura y el apoyo en financiamiento a estados y municipios, la labor de Nacional Financiera con las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector, así como la labor de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para apoyar al campo y actividades primarias que caracterizan a estos estados afectados que conforman los más necesitados de nuestra República Mexicana. Por otra parte, nos queda claro el estatus de la actividad del bono catastrófico, aunque también es de interés de esta honorable Cámara de Diputados conocer de qué forma se activará el seguro catastrófico. En este sentido, cómo va el proceso de pago del seguro catastrófico ante la ocurrencia de los dos sismos. Asimismo, dados los eventos de las últimas semanas y considerando la exposición que tiene México ante una constante actividad sísmica, no podemos descartar la idea de que otro sismo pudiera ocurrir eventualmente, considerando que existe alta probabilidad de que el bono catastrófico se nos pague al 100%. Lo anterior significa que el país se quedaría sin cobertura para hacer frente a otro sismo de gran magnitud. La Secretaría de Hacienda no ha contemplado un mecanismo alterno de cobertura. Es cuanto. Muchas gracias.